5 años habían transcurrido desde aquel fatídico cumpleaños en que todo cambió para Xiomara. 5 años de transformación, de aprendizaje, de reconstrucción. La sede central de Construcciones Ortega lucía engalanada para una ocasión especial, la fiesta de aniversario de la empresa, que cumplía 40 años desde su fundación. El gran salón del hotel donde se celebraba el evento estaba repleto de empleados, clientes, proveedores y amigos que habían formado parte de Minomencio, la historia de la constructora. Mesas elegantemente dispuestas, música suave de fondo, personal de servicio circulando con bandejas de canapés y copas de cava. En el estrado, una pantalla mostraba imágenes de proyectos emblemáticos realizados a lo largo de las décadas. Xiomara, vestida con un elegante traje de chaqueta color burdeos que resaltaba su figura esbelta y su porte distinguido, observaba la escena desde un rincón discreto. Su cabello, ahora con algunas canas que había decidido no ocultar, enmarcaba un rostro sereno que reflejaba la sabiduría ganada a través de experiencias tanto dulces como amargas. A su lado, Amalia resplandecía con la belleza y confianza de sus 22 años recién cumplidos. Acababa de graduarse con honores en ingeniería civil y ya había recibido varias ofertas de trabajo, aunque había decidido tomarse unos meses para viajar antes de comenzar su carrera profesional. «¿Estás nerviosa, verdad?», preguntó Amalia, notando cómo su madre jugueteaba con el brazalete de plata que llevaba en la muñeca, un regalo que ella misma le había hecho por su último cumpleaños. «Un poco», admitió Xiomara con una sonrisa. «No todos los días una recibe el testigo para dirigir una empresa de este calibre». Porque esa era, precisamente, la verdadera razón de la celebración. Más allá del aniversario oficial, esta noche Ramiro Ortega anunciaría públicamente su retiro parcial y la designación de Xiomara como nueva directora general de Construcciones Ortega. El plan de sucesión que había comenzado 3 años atrás culminaba esta noche con el traspaso simbólico del mando. «Lo harás increíble, mamá. Has nacido para esto». Xiomara estaba a punto de responder cuando notó una figura familiar entrando al salón. Renato, más delgado de lo que recordaba y con el pelo completamente canoso, vestido con un traje oscuro que le quedaba ligeramente holgado, trabajaba aún en la filial de Valencia, donde, según había oído, se había ganado el respeto de sus compañeros por su dedicación y profesionalidad. Mantenía un contacto ocasional con Amalia, pero sus caminos rara vez se cruzaban con los de Xiomara por mutuo acuerdo tácito. «Papá vino», comentó Amalia siguiendo la mirada de su madre. «Le envié invitación, pero no estaba segura de que vendría. Espero que no te moleste». «En absoluto», respondió Xiomara con sinceridad. El tiempo y la distancia habían diluido cualquier resentimiento que pudiera haber albergado. «Es parte de la historia de esta familia, para bien o para mal, y hoy es un día para celebrar todo el camino recorrido, con sus luces y sus sombras». La voz de Héctor Salgado interrumpió sus pensamientos. «Ahí está nuestra futura directora general», dijo el anciano con una sonrisa cálida, acercándose, con paso lento pero seguro. A sus 70 y tantos años, seguía siendo una presencia reconfortante en la vida de Xiomara, ese amigo y mentor que había aparecido cuando más lo necesitaba. «¿Lista para el gran momento?» «Tan lista como se puede estar», respondió ella, abrazándolo afectuosamente. «Gracias por estar aquí, Héctor. Nada de esto hubiera sido posible sin ti». «Tonterías. Yo solo te mostré una puerta. Tú construiste todo el edificio». El anciano saludó cariñosamente a Amalia, a quien había llegado a querer como a una nieta. «Tu madre es la persona más extraordinaria que he conocido, ¿sabes? Y lo digo después de 70 años de conocer mucha gente». La música se detuvo, y la voz del maestro de ceremonias anunció que Ramiro Ortega dirigiría unas palabras a los asistentes. El empresario, aún imponente a sus 70 años, subió al estrado con la energía y seguridad que lo caracterizaban. «Buenas noches a todos, y gracias por acompañarnos en este aniversario tan especial. 40 años. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo desde que
Con poco más que ilusión y terquedad, fundé esta empresa en un pequeño local que no era mucho más grande que el baño de estas instalaciones. Las risas y aplausos interrumpieron brevemente su discurso. Ortega continuó, recorriendo hitos importantes en la historia de la constructora, agradeciendo a personas clave que habían contribuido a su éxito, compartiendo algunas anécdotas que revelaban tanto los momentos difíciles como los triunfos. Pero como todo en la vida, las empresas también evolucionan, crecen, se transforman. Y llega un momento en que es necesario pasar el testigo a nuevas generaciones, a mentes frescas que puedan llevar el negocio a alturas que nosotros, los fundadores, ni siquiera imaginamos. Hizo una pausa, buscando con la mirada a Xiomara entre el público. Hace algo más de 5 años, una mujer extraordinaria entró a mi despacho. Venía recomendada por mi viejo amigo Héctor Salgado, pero traía consigo algo que ninguna recomendación puede garantizar: una combinación única de inteligencia, integridad y determinación. Lo que comenzó como un proyecto temporal se convirtió en una colaboración que ha transformado esta empresa para mejor. Ortega extendió una mano hacia Xiomara, invitándola a subir al estrado. Con el corazón latiéndole aceleradamente, ella avanzó entre los aplausos de los asistentes hasta situarse junto al empresario. Xiomara Mendoza asumirá a partir de mañana la Dirección General de Construcciones Ortega. Yo seguiré vinculado como presidente del consejo, pero será ella quien tome el timón de esta nave que tanto amo. Y lo hago con la absoluta tranquilidad de dejarla en las mejores manos posibles. El anuncio, aunque esperado por muchos, fue recibido con un caluroso aplauso. Xiomara, visiblemente emocionada, agradeció brevemente la confianza depositada en ella y esbozó algunas líneas generales sobre su visión para el futuro de la empresa: expansión sostenible, apuesta por la innovación, compromiso con la calidad y el respeto a las personas que formaban parte del equipo. Cuando terminó su intervención, la fiesta continuó con renovado entusiasmo. Xiomara se vio rodeada de colegas que la felicitaban, algunos con genuina alegría, otros quizás con una pizca de envidia disimulada. Aceptó cada felicitación con la misma gracia y humildad, consciente de que el verdadero desafío comenzaría al día siguiente, cuando tuviera que demostrar con hechos que merecía la posición que acababa de recibir. En un momento dado, mientras se dirigía a la barra para pedir un agua, se encontró frente a frente con Renato. Hubo un instante de incomodidad, rápidamente disipado por la madurez que ambos habían desarrollado con los años. Felicidades, Xiomara. Es un reconocimiento más que merecido. La voz de Renato sonaba sincera, sin rastro de la amargura o el resentimiento que podría esperarse de alguien cuya vida había tomado un rumbo tan diferente. Has conseguido algo extraordinario. Gracias, Renato. Xiomara lo estudió brevemente, notando los cambios que el tiempo había dejado en él. No era solo el pelo canoso o las arrugas más marcadas. Había en su mirada una especie de serenidad resignada, la de quien ha aceptado las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Cómo? ¿Va todo en Valencia? Bien, no puedo quejarme. El trabajo es estable, tengo un pequeño apartamento cerca del mar. He hecho algunos amigos. Hizo una pausa, como decidiendo si compartir algo más personal. No es la vida que imaginé, pero he aprendido a encontrar paz en lo sencillo, en lo cotidiano. Algo que debería haber valorado mucho antes. Xiomara asintió, comprendiendo lo que no decía explícitamente. Renato había perdido mucho con su huida impulsiva, pero también había ganado ciertas lecciones que solo el fracaso puede enseñar. Me alegro por Amalia, continuó él, mirando hacia donde su hija charlaba animadamente con un grupo de jóvenes. Es brillante, decidida, se parece mucho a ti. Tiene lo mejor de ambos, respondió Xiomara con generosidad, porque era cierto. A pesar de todos sus defectos, Renato había aportado cualidades valiosas a la formación de su hija. Su pasión por aprender, su curiosidad intelectual, incluso cierto encanto social que facilitaba hacer amigos. Ha sabido forjar su propio camino, a pesar de las circunstancias.
Se produjo un silencio, no del todo incómodo. Era el silencio de dos personas que compartieron una vida, que se hicieron daño mutuamente, aunque en proporciones muy desiguales, y que finalmente habían encontrado una forma de coexistir en mundos separados pero ocasionalmente tangentes. «Debo volver con los invitados», dijo finalmente Xiomara, aliviada de ver que Héctor se acercaba en su dirección. «Gracias por venir, significa mucho para Amalia». Renato asintió, comprendiendo que ese era el límite de la interacción que Xiomara estaba dispuesta a tener. No pidió más, no esperaba más. En cierto modo, esa aceptación de los límites, ese respeto por las barreras que ella había establecido, era su forma de compensar mínimamente el daño causado años atrás. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado ya. Xiomara se encontró en una terraza apartada del bullicio, contemplando las luces de Madrid bajo un cielo estrellado. Amalia la encontró allí, trayéndole una copa de champán. «Para brindar», explicó la joven, sosteniendo su propia copa. «Por ti, mamá. Por todo lo que has conseguido, por todo lo que has superado, por la mujer increíble que eres». Xiomara sonrió, conmovida por la admiración que brillaba en los ojos de su hija. Chocaron suavemente las copas y bebieron un sorbo del burbujeante líquido. «¿Sabes? A veces pienso en aquella mañana», dijo Xiomara, contemplando la ciudad que se extendía bajo ellas. «La mañana en que encontré la nota de tu padre. En ese momento, sentí que mi mundo se acababa, que todo estaba perdido. Nunca habría imaginado que 5 años después estaría aquí, dirigiendo una empresa habiendo reconstruido completamente mi vida. Porque eres más fuerte de lo que creías», respondió Amalia, apoyando la cabeza en el hombro de su madre en un gesto de cariño. «Todos lo somos. Solo que a veces necesitamos que la vida nos empuje al límite para descubrirlo». Xiomara hizo una pausa, reflexionando sobre el camino recorrido. Si pudiera volver atrás y hablar con la Xiomara de esa mañana, le diría que no tenga miedo, que dentro de ella hay recursos que ni siquiera sospecha, fuerza para levantarse una y otra vez, creatividad para encontrar soluciones donde parece no haberlas. Le diría que los finales también son comienzos, solo que no sabemos hacia dónde nos llevan. Permanecieron un rato en silencio, madre e hija, unidas por un vínculo que las dificultades habían fortalecido en lugar de debilitar. Desde la sala les llegaban fragmentos de música, risas, el sonido de una celebración que lentamente llegaba a su fin. «¿Lista para volver adentro, directora general?», preguntó Amalia con una sonrisa pícara. «Lista», respondió Xiomara, incorporándose, con esa elegancia natural que siempre la había caracterizado. «Pero recuerda, antes que directora, antes que contadora, antes que cualquier título o posición, soy y siempre seré tu madre. Esa es la parte de mí que más valoro, la que me dio fuerza cuando no quedaba nada más». Mientras regresaban al interior del salón, donde los últimos invitados se despedían y el personal comenzaba discretamente a recoger, Xiomara sintió una profunda sensación de paz. No era la paz de quien ha alcanzado todos sus objetivos, sino la de quien ha aprendido que la verdadera victoria no está en no caer nunca, sino en levantarse una vez más de las que se cae. Su vida no había sido un cuento de hadas. Había conocido el abandono, la traición, la desesperación económica, el miedo al futuro. Pero también había experimentado la solidaridad en momentos críticos, la satisfacción del trabajo bien hecho, el orgullo de ver crecer a su hija en una mujer excepcional, la alegría de descubrir capacidades en sí misma que nunca sospechó tener. Y mientras saludaba a Ortega, quien le dedicó un guiño cómplice que confirmaba su confianza en ella, Xiomara supo con claridad cristalina que no cambiaría nada de su recorrido. Cada tropiezo, cada lágrima, cada noche de insomnio, la había conducido hasta este momento, hasta esta versión de sí misma con la que, por fin, se sentía completamente en paz. Mañana comenzaría un nuevo capítulo. Habría desafíos, seguramente momentos difíciles,
decisiones complicadas que tomar, pero ya no tenía miedo. Había atravesado el fuego y había emergido no solo ilesa, sino fortalecida, templada como el mejor acero, y esa certeza, esa confianza profunda en su propia capacidad para afrontar lo que viniera, era el tesoro más valioso que había ganado en este viaje inesperado que llamamos vida. Fin de la narrativa. Capítulo 10. Retorno del traidor. Tiempo pareció detenerse en ese despacho. Xiomara sintió como si el suelo bajo sus pies se volviera inestable, como si el aire se espesara hasta hacer difícil respirar. Renato estaba sentado frente al escritorio de Ortega, con un aspecto muy diferente al hombre que recordaba. Más delgado, con canas prematuras en las sienes, la postura encorvada de quien carga un peso invisible sobre los hombros. Cuando la vio entrar, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como vergüenza. Se puso de pie torpemente, derramando parte del café que tenía frente a él. Xiomara. Su voz sonaba distinta, más ronca, más débil. Ella permaneció en el umbral, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder, paralizada por un torbellino de emociones contradictorias, rabia, dolor, incredulidad y algo inesperado y perturbador, una pizca de compasión ante la imagen degradada del hombre que una vez amó. «Siéntate, por favor», dijo Ortega, rompiendo la tensión del momento. Había algo extraño en su tono, una mezcla de incomodidad y firmeza. Esta situación es inusual, pero creí necesario que ambos estuvieran presentes. Mecánicamente, Xiomara se sentó lo más lejos posible de Renato, manteniendo a Ortega como barrera física entre ellos. Sentía su corazón martilleando con tanta fuerza que temía que los otros pudieran escucharlo. «El señor Mendoza», continuó Ortega, evitando deliberadamente términos como «tu exmarido», se presentó esta mañana solicitando un puesto en nuestra empresa. Aparentemente respondía a un anuncio para el departamento comercial. Xiomara asintió levemente, recordando que la empresa efectivamente había publicado recientemente una oferta para ampliar el equipo comercial. Durante la entrevista mencionó haber trabajado para algunas constructoras importantes, lo cual coincidía con nuestras necesidades. Estaba a punto de avanzar en el proceso cuando Carmen, de Recursos Humanos, reconoció su apellido y recordó tu situación personal. Ortega hizo una pausa, evaluando la reacción de Xiomara. Me consultó discretamente y decidí intervenir personalmente. Xiomara se esforzaba por mantener la compostura, aunque por dentro era un caos de emociones. ¿Qué pretendía Renato? ¿Era una coincidencia cruel o había buscado deliberadamente trabajar en la misma empresa que ella? Yo no sabía que ella trabajaba aquí, interrumpió Renato, dirigiéndose más a Ortega que a Xiomara. El nombre de la empresa no me decía nada especial. Solo vi la oferta y apliqué. Llevo meses buscando algo estable. Había algo patético en su tono, una desesperación que resultaba difícil de fingir. Xiomara lo estudió con la mirada crítica de quien ha aprendido a detectar verdades y mentiras en el comportamiento ajeno. Su ropa, aunque limpia, mostraba signos de desgaste. Sus zapatos necesitaban un buen lustrado. Sus manos, siempre tan cuidadas en el pasado, tenían ahora las uñas mordidas y la piel áspera. En circunstancias normales, continuó Ortega, esto sería un asunto privado entre ustedes. Pero dada la posición de Xiomara en esta empresa y la naturaleza de su separación, eligió cuidadosamente la palabra. Consideré necesario clarificar la situación antes de tomar cualquier decisión laboral. Xiomara finalmente encontró su voz, aunque sonó más firme de lo que se sentía. Agradezco tu consideración, Ramiro, pero me gustaría saber exactamente por qué estoy aquí. ¿Qué decisión esperas que tome yo? Ortega se reclinó en su silla, claramente incómodo con esta situación sin precedentes. El departamento comercial y el tuyo interactúan constantemente. Si contratamos al señor Mendoza, inevitablemente tendrían que colaborar en diversos proyectos.
Antes de proceder, necesito saber si esto representaría un problema para el funcionamiento de la empresa. Era una pregunta justa desde el punto de vista empresarial, pero emocionalmente representaba un dilema gigantesco para Xiomara. ¿Podría trabajar con el hombre que había destruido su vida? Tendría que verlo diariamente, intercambiar correos, asistir a reuniones con él, fingir una profesionalidad que ocultara la herida aún no completamente cicatrizada. ¿Puedo hablar con él a solas? La petición salió de sus labios sin premeditación, sorprendiéndola incluso a ella misma. Ortega pareció aliviado ante la posibilidad de retirarse de aquella situación tensa. Por supuesto, estaré en la sala de reuniones cuando hayan terminado. Cuando la puerta se cerró tras Ortega, el silencio entre Xiomara y Renato se volvió casi palpable. Ella lo observaba, buscando en aquel rostro envejecido prematuramente al hombre que había sido su compañero durante 20 años, el padre de su hija, su cómplice en la aventura de emigrar a un país desconocido. «Te ves bien», dijo finalmente Renato con una voz pequeña que no encajaba con el hombre seguro y dominante que ella recordaba. «Me alegro de que estés bien». «¿Qué haces aquí, Renato?». La pregunta salió directa, sin preámbulos, sin cortesías vacías. Él bajó la mirada hacia sus manos, que no dejaban de moverse nerviosamente sobre su regazo. «Como le dije a tu jefe, es coincidencia. Solo busco trabajo. Las cosas no han salido como esperaba». Xiomara sintió una risa amarga subiendo por su garganta, pero la contuvo. ¿Las cosas no habían salido como esperaba? ¿Qué esperaba exactamente al abandonar a su familia, al vaciar las cuentas bancarias, al desaparecer sin dejar rastro, más allá de una nota cobarde? «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó sorprendida por su propia curiosidad. Una parte de ella no quería saber nada. No quería darle la satisfacción de mostrar interés. Pero otra parte necesitaba entender, necesitaba piezas para completar el puzzle de su desaparición. Al principio en Barcelona, dudó, como si no supiera sin mencionar ciertos detalles. «Con una mujer que conocí. Pensé que iniciaba una nueva vida, pero...». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que Xiomara conocía bien de sus momentos de estrés en el pasado. «Duró apenas unos meses. Ella no era lo que yo creía. Luego estuve en Valencia, después en Sevilla. Trabajos, temporales, nada estable. El dinero se detuvo, consciente quizás de lo delicado que era mencionar el dinero que había robado a su propia familia. «El dinero que nos robaste», completó Xiomara, sin poder contenerse. «Los ahorros para la universidad de Amalia. El dinero que había costado años juntar». Renato tuvo la decencia de sonrojarse, de apartar la mirada avergonzado. «Lo sé. Fue imperdonable. Me dejé llevar por un impulso, por una crisis de mediana edad estúpida. Creí que encontraría algo mejor, que sería más feliz, más libre. ¿Y lo fuiste? ¿Valió la pena arruinar la vida de tu familia por ese impulso?». Las preguntas salían ahora sin filtro, alimentadas por casi 2 años de dolor contenido, de noches preguntándose por qué, de momentos en que la traición se sentía tan fresca como el primer día. No. La respuesta fue simple, despojada de excusas. «Fue el peor error de mi vida. No pasa un día sin que me arrepienta». Xiomara lo observó en silencio. Parecía sincero en su arrepentimiento, pero también patético en su derrota. Este no era el reencuentro que había imaginado tantas veces. En sus fantasías más oscuras, se veía a sí misma fuerte y exitosa frente a un Renato que rogaba perdón, y ella lo rechazaba con la fría satisfacción de la venganza cumplida. Pero la realidad era más compleja, más matizada, menos cinematográfica. «¿Has visto a Amalia?», preguntó finalmente. Un destello de dolor cruzó el rostro de Renato. «No he tenido el valor de contactarla. No sabría qué decirle, cómo explicarle. No tengo excusas válidas para lo que hice». Xiomara asintió levemente. Al menos en eso mostraba sensatez.
Ella está en la universidad ahora, ingeniería civil. Es brillante, fuerte, valiente, todo lo que tú no fuiste. No pudo evitar ese pequeño golpe, esa pizca de amargura que se filtraba a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Renato encajó el comentario sin protestar, como quien reconoce merecer cada golpe. Me alegro por ella. Siempre supe que llegaría lejos. Hizo una pausa dudando. ¿Crees que algún día podría verla? No para volver a su vida. No tengo ese derecho, solo para pedirle perdón, para que sepa que mi abandono no fue culpa suya. Xiomara consideró la pregunta con seriedad. Amalia ya no era una niña. Tenía derecho a decidir si quería o no ver a su padre. Eso no me corresponde a mí decidirlo. Amalia es adulta. Si quieres contactarla, tendrás que escribirle directamente y respetar su decisión, sea cual sea. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Los recuerdos de su vida conjunta flotaban como fantasmas invisibles en la habitación. Las navidades en familia, el nacimiento de Amalia, los primeros años de lucha en España, las pequeñas victorias compartidas, los sueños que construyeron juntos y que él había destruido en un solo acto de egoísmo. Sobre el trabajo, comenzó Renato, volviendo al asunto práctico que los había reunido. Entenderé si prefieres que no me contraten. Buscaré en otro lugar, aunque la verdad es que llevo meses intentándolo sin éxito. Mi currículum tiene demasiados huecos, demasiados cambios y a mi edad. Xiomara lo observó detenidamente. El hombre frente a ella estaba reducido a una sombra de lo que fue, derrotado por sus propias decisiones. Una parte de ella, la herida y resentida, quería verlo sufrir más, quería negarle esta oportunidad, quería que probara un poco del abandono y la desesperación que ella había experimentado, pero otra parte, la que había crecido y madurado a través del dolor, reconocía la futilidad de la venganza. No me opondré a tu contratación, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la decisión. Pero con condiciones. Primero, trabajarás exclusivamente con la oficina de Valencia. Yo dirijo la de Madrid, y no quiero cruzarme contigo diariamente. Segundo, esto es estrictamente profesional. No intentes usar este trabajo para acercarte a mí o para forzar una reconciliación. Y tercero, antes de firmar cualquier contrato devolverás el dinero que nos robaste. Puede ser en cuotas, descontado directamente de tu salario, pero lo devolverás hasta el último céntimo. Renato la miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si hubiera esperado un rechazo tajante, y no esta oportunidad condicionada. Por supuesto, acepto todas las condiciones. Gracias, Xiomara. Sé que no merezco esta consideración. No lo hago por ti, aclaró ella con firmeza. Lo hago por mí, porque no quiero que mi vida siga definida por el rencor hacia ti, porque he trabajado demasiado duro para reconstruirme, y no permitiré que seas un obstáculo en mi carrera, y porque, a diferencia de ti, yo sí puedo mirarme al espejo cada mañana, sabiendo que he actuado con integridad. Se levantó, dando por terminada la conversación. Su mano ya estaba en el pomo de la puerta cuando la voz de Renato la detuvo. Eres extraordinaria, Xiomara. Siempre lo fuiste, pero no supe valorarlo. No hay día en que no me arrepienta de haberte perdido. Ella se volvió lentamente, mirándolo por encima del hombro. No me perdiste, Renato. Me abandonaste. Hay una diferencia. Y con esas palabras, salió del despacho, con la espalda recta y la cabeza alta, sintiendo un extraño alivio, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que seguía cargando. En la sala de reuniones, Ortega la esperaba con expresión preocupada. ¿Todo bien? Todo lo bien que podía ir, respondió Xiomara con una calma que la sorprendió. He decidido no oponerme a su contratación, pero con ciertas condiciones, que él ya conoce. Trabajará exclusivamente con la oficina de Valencia sin contacto directo conmigo. Ortega la estudió detenidamente, como evaluando si su decisión era genuina o forzada. ¿Estás segura?
Hay otros candidatos. No tenemos por qué contratarlo. Estoy segura. Y realmente lo estaba. En ese momento comprendió que perdonar no significaba olvidar o justificar lo injustificable. Significaba liberarse, elegir no dejar que el pasado dictara su presente. Solo te pido que lo mantengas alejado de mi departamento. El resto es decisión tuya como director de la empresa. Esa noche, de vuelta en su hotel en Madrid antes de regresar a Valencia, Xiomara llamó a Amalia. Le contó sobre el inesperado encuentro con su padre, intentando mantener un tono neutro, sin influir en la reacción de su hija. ¿Y qué vas a hacer, mamá?, preguntó Amalia después de un largo silencio. Ya lo he hecho. Le dije que no, me opondría a su contratación si trabajaba exclusivamente en Valencia, sin contacto conmigo, y si devolvía el dinero que nos quitó. Hubo otro silencio, este más largo y pensativo. ¿Sabes? Hace un tiempo hubiera querido que lo rechazaras, que lo hicieras sufrir como nosotras sufrimos. La voz de Amalia sonaba extrañamente madura, reflexiva. Pero ahora entiendo tu decisión. Es lo que te permite seguir adelante, ¿verdad? Dejar el rencor atrás. Xiomara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hija, tan joven aún, comprendía lo que a ella le había costado tanto entender. Exactamente. El rencor solo nos ata al pasado, a lo que nos hicieron. Y yo ya no quiero estar atada a lo que tu padre hizo o dejó de hacer. Quiero que mi vida se defina por mis propias decisiones, no por sus errores. Estoy orgullosa de ti, mamá, de cómo has manejado todo, de la mujer en que te has convertido. Hubo una pausa y luego Amalia añadió, con voz más baja: me dijo que quiere verme, ¿verdad? Sí, pero le dejé claro que esa decisión es solo tuya. No tienes ninguna obligación, Amalia. Lo sé, necesito pensarlo. Una parte de mí quiere gritarle, mostrarle todo el daño que nos hizo. Otra parte simplemente quiere entender por qué. Y otra parte no quiere saber nada de él nunca más. Todas esas reacciones son válidas, mi amor. Tómate tu tiempo, no hay prisa, y cualquiera que sea tu decisión, yo te apoyaré. Cuando terminó la llamada, Xiomara se acercó a la ventana del hotel. Madrid se extendía bajo ella, una constelación de luces en la noche. En algún lugar de esa ciudad estaba Renato, probablemente celebrando la oportunidad laboral inesperada, quizás reflexionando sobre su encuentro. Y en otro punto de la ciudad estaba Amalia, procesando la noticia de que su padre había reaparecido. Pero aquí, en esta habitación, estaba ella, Xiomara Mendoza, no la esposa abandonada, no la víctima de una traición, sino una mujer completa en sí misma, una mujer que había transformado el abandono en independencia, la desesperación en determinación, la humillación en dignidad. Una mujer que había aprendido la lección más valiosa de todas, que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez con más sabiduría. El regreso a Valencia tras Tumiro menos el sorpresivo encuentro con Renato tuvo para Xiomara un sabor diferente, como si hubiera dejado en Madrid un lastre invisible que llevaba cargando sin ser consciente de ello. Se sumergió en su trabajo con renovada energía, sorprendiendo a su equipo con nuevas ideas y proyectos ambiciosos. La filial valenciana prosperaba bajo su dirección. En apenas 5 meses, habían conseguido establecer una operativa eficiente, ganar nuevos contratos y posicionarse como un competidor relevante en el mercado local de la construcción. Ortega, en sus visitas mensuales desde Madrid, no ocultaba su satisfacción. «Has superado todas las expectativas, Xiomara», le comentó durante una comida de trabajo, mientras disfrutaban de una paella frente al mar. La filial no solo es rentable antes de lo previsto, sino que has conseguido crear un equipo comprometido y cohesionado en tiempo récord. Xiomara recibió el elogio con una mezcla de orgullo y humildad. Era consciente de cuánto había trabajado para lograr estos resultados, pero también de cuánto había aprendido de sus propios errores y de la contribución de cada miembro de su equipo. No lo he hecho sola.
respondió, dando un sorbo a su copa de vino. He tenido la suerte de contar con personas excepcionales. La suerte no existe en estos casos, rebatió Ortega con su pragmatismo habitual. Has sabido elegir a las personas adecuadas y, lo que es más difícil, has conseguido que den lo mejor de sí mismas. Es un don poco común. La conversación derivó hacia el futuro. Ortega tenía planes ambiciosos. Expandirse a otras regiones, diversificar hacia la rehabilitación energética de edificios, explorar oportunidades en el norte de África. Y en todos esos planes, Xiomara ocupaba un lugar central. De hecho, concluyó Ortega mientras el camarero retiraba los platos del postre, quería proponerte algo importante. Estoy considerando una reestructuración en la dirección de la empresa. Necesito a alguien que supervise todas las filiales, que garantice que mantienen la filosofía y los estándares de calidad que nos distinguen. Una especie de directora de operaciones, reportando directamente a mí. Xiomara sintió que el corazón le daba un vuelco. Era una posición de altísima responsabilidad, muy por encima de lo que hubiera soñado cuando empezó como consultora temporal hacía menos de 2 años. ¿Estás seguro? Es un puesto crítico. Absolutamente seguro. Nadie conoce esta empresa como tú, Xiomara. Has trabajado en todos los departamentos, has optimizado procesos, has formado equipos. Y lo más importante, compartes mis valores. Sé que no tomarías decisiones pensando solo en el beneficio inmediato, sino en la sostenibilidad a largo plazo del negocio. Xiomara pidió unos días para pensarlo. No porque dudara de su capacidad o de su deseo de aceptar, sino porque quería evaluar cuidadosamente cómo afectaría a su vida personal. El puesto implicaría viajar constantemente entre las diferentes sedes, aunque la principal seguiría siendo Madrid. Esa noche, mientras paseaba por la playa de la Malvarrosa, bajo un cielo estrellado, llamó a Amalia para compartir la noticia. Su hija estalló en alegría al otro lado de la línea. Es increíble, mamá, directora de operaciones. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado en tan poco tiempo? La emoción en la voz de Amalia era contagiosa. Xiomara sintió una oleada de orgullo, no tanto por el título o el salario que acompañaría al puesto, sino por lo que representaba. El reconocimiento a su esfuerzo, a su capacidad de reinventarse cuando todo parecía perdido. Aún no he aceptado, aclaró, aunque en su corazón ya sabía cuál sería su decisión. Quería hablarlo contigo primero. Significaría más viajes, menos tiempo en casa. Mamá, por favor. La interrumpió Amalia con ese tono ligeramente exasperado que usan los hijos cuando sienten que sus padres se preocupan en exceso. Ya no soy una niña que necesita que estés en casa cada noche. Estoy en la universidad, tengo mi propia vida. Me encanta pasar tiempo contigo, pero no quiero ser la razón por la que rechaces oportunidades así. Xiomara sonrió para sí misma. Amalia siempre había sido madura para su edad, pero los últimos 2 años la habían hecho crecer de maneras que iban más allá de lo físico o lo académico. Se había convertido en una mujer centrada, resiliente y generosa, capaz de poner las necesidades de otros por encima de las suyas, sin perderse en el proceso. Hay algo más que quería contarte, continuó Amalia con un tono repentinamente más serio. He estado en contacto con papá. Xiomara se detuvo en seco, sintiendo cómo la brisa marina le revolvía el cabello. Desde el encuentro en la oficina, no había vuelto a saber nada de Renato, aunque sabía por Ortega que finalmente había sido contratado y trabajaba en el departamento comercial de Valencia, aunque en una sede diferente a la suya. ¿Y cómo ha ido?, preguntó con cuidado, procurando que su voz no traicionara la mezcla de inquietud y curiosidad que sentía. Extraño, admitió Amalia. Nos vimos en una cafetería cerca de la universidad. Al principio fue tenso, ninguno sabía qué decir. Él intentó justificarse, pero se dio cuenta de que sonaba patético y simplemente se disculpó. Me dijo que había sido el peor error de su vida, que había perdido lo único realmente valioso que tenía. Hizo una pausa.
Te mencionó mucho, mamá. Dijo que nunca había conocido a nadie con tu fuerza y dignidad. Xiomara no supo qué responder. Una parte de ella quería mantener su rencor, alimentar la imagen de Renato como el villano absoluto de su historia, pero otra parte, la que había aprendido a ver los matices de la vida, entendía que las personas raramente son completamente buenas o malas. Incluso Renato, con toda su cobardía y egoísmo, era capaz de reconocer sus errores, de sentir remordimiento genuino. ¿Y tú cómo te sientes al respecto?, preguntó finalmente. Confundida mayormente, respondió Amalia con honestidad. No es el monstruo que imaginaba, pero tampoco es el padre que recordaba. Es solo un hombre que tomó decisiones terribles y ahora vive con las consecuencias. Suspiró. Le dije que necesitaba tiempo, que podíamos mantener un contacto muy ocasional, pero que no esperara que las cosas volvieran a ser como antes. Nunca lo serán. Eso me parece muy sensato, dijo Xiomara, sorprendida una vez más por la madurez emocional de su hija. Tómate todo el tiempo que necesites. No hay una forma correcta o incorrecta de manejar esto. La conversación derivó hacia temas más cotidianos: los exámenes de Amalia, sus nuevos amigos en la universidad, el proyecto en el que estaba trabajando para una asignatura de estructuras. Cuando se despidieron, Xiomara continuó su paseo nocturno, reflexionando sobre cómo la vida a veces da vueltas inesperadas, entrelazando pasado, presente y futuro de maneras que desafían cualquier predicción. A la mañana siguiente, en su oficina con vistas al Mediterráneo, Xiomara se reunió con Jorge Llopis, su segundo al mando, un valenciano afable y extremadamente competente que había sido su mano derecha desde el inicio de la operación. Jorge, quiero tu opinión sincera sobre algo, le explicó la oferta de Ortega para convertirse en directora de operaciones de todas las filiales. Si acepto, necesitaría a alguien de total confianza para dirigir esta sede, alguien que conozca a fondo nuestra forma de trabajar, que comparta nuestra visión. Los ojos de Jorge se iluminaron al comprender hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Estás pensando en ti? Sí, confirmó Xiomara con una sonrisa. Serías el candidato ideal. Conoces cada aspecto de la operación, tienes la confianza del equipo y, más importante aún, tienes la integridad y el criterio necesarios para tomar decisiones difíciles. Jorge, un hombre normalmente verboso y expresivo, pareció quedarse sin palabras por un momento. Es un honor que pienses en mí, Xiomara. ¿De verdad? Se pasó una mano por el pelo, visiblemente emocionado. Cuando llegaste, algunos aquí pensaban que era solo la enviada de Madrid que venía a controlarnos. Nadie imaginaba que transformarías esta oficina en lo que es hoy, ni que confiarías tanto en el talento local. Esa tarde, Xiomara llamó a Ortega para comunicarle su decisión. Acepto el puesto, dijo sin preámbulos, pero con una condición. Quiero que Jorge Llopis asuma la dirección de la filial de Valencia. Es la persona adecuada y necesitará autonomía para implementar su visión, aunque siempre dentro de los parámetros generales de la empresa. Ortega no pareció sorprendido por la condición. Justamente iba a sugerirte que pensaras en un sucesor para Valencia. Llopis tiene buena reputación y si tú lo avalas para mí es suficiente. ¿Cuándo podrías trasladarte a Madrid para asumir el nuevo cargo? En 3 semanas. Necesito ese tiempo para hacer un traspaso ordenado y dejar todo listo para Jorge. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Xiomara trabajó incansablemente para preparar informes detallados, organizar reuniones de transición y asegurarse de que Jorge tuviera toda la información y contactos necesarios para asumir el mando sin contratiempos. Al mismo tiempo, buscó apartamento en Madrid, optando finalmente por un coqueto ático en el barrio de Chamberí, no lejos de la Universidad de Amalia. El día antes de su partida, el equipo de Valencia organizó una fiesta de despedida que la sorprendió por su calidez. Personas que al principio la habían recibido con recelo ahora le expresaban un afecto genuino.
Le regalaron una acuarela del puerto de Valencia, firmada por todos en el reverso con mensajes de agradecimiento. Para que nunca olvides tu etapa valenciana, le dijo Jorge al entregarle el regalo. Aunque te vas como jefa, te despedimos como amiga. Esa noche, preparando las últimas maletas en su apartamento temporal, Xiomara se permitió un momento de reflexión. La aventura valenciana había sido mucho más que un paso profesional. Aquí había descubierto nuevas facetas de sí misma. Había confirmado su capacidad de liderar equipos diversos, de ganarse el respeto no por imposición, sino por ejemplo. Pero sobre todo, había aprendido que era capaz de crear un hogar donde, quiera que estuviera, que su identidad no dependía de un lugar físico o de las personas que la rodeaban. El regreso a Madrid tuvo el sabor agridulce de los nuevos comienzos. Por un lado, la alegría de reunirse con Amalia, de estar cerca de personas queridas como Héctor, quien la recibió con un ramo de flores y una cena casera en su nuevo apartamento. Por otro lado, la presión de un nuevo cargo con responsabilidades ampliadas, la incertidumbre de si estaría a la altura del desafío. Su primera semana como directora de operaciones fue intensa, pero estimulante. Visitó cada departamento de 1900 en la sede central, se reunió con los responsables de áreas clave, estudió informes financieros y operativos, se sorprendió al comprobar cuánto había cambiado su percepción de la empresa desde sus primeros días como consultora externa. Lo que entonces veía como una organización intimidante y compleja, ahora le parecía un organismo comprensible y moldeable. El viernes de esa primera semana, Ortega la invitó a almorzar en un restaurante discreto pero elegante, frecuentado principalmente por empresarios y ejecutivos. Mientras esperaban el primer plato, le entregó un sobre. Tu contrato oficial, con todas las condiciones que acordamos, y algo más que quería discutir contigo. Xiomara abrió el sobre y revisó rápidamente el documento. Todo estaba en orden, salario, beneficios, responsabilidades, cláusulas habituales. Pero había un anexo que no esperaba, titulado Plan de sucesión. ¿Plan de sucesión?, preguntó confundida. Ortega sonrió levemente, como si hubiera estado anticipando su reacción. Cumplo 65 años el próximo mes, Xiomara. No tengo intención de retirarme inmediatamente, pero quiero estar preparado. Mi hijo no está interesado en la empresa, prefiere su carrera académica. Mi hija trabaja en el extranjero y tampoco planea volver. Hizo una pausa mientras el camarero servía los entrantes. La empresa es mi legado, y quiero asegurarme de que quede en buenas manos cuando yo ya no esté. Manos que respeten su historia pero que también sepan adaptarla a los nuevos tiempos. Manos como las tuyas. Xiomara casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. ¿Estás sugiriendo que te estoy preparando para asumir la dirección general en un plazo de 3 a 5 años? Completó Ortega con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. El plan incluye formación específica, exposición a todos los aspectos estratégicos del negocio, contacto directo con clientes clave y entidades financieras. En esencia, compartir contigo todo lo que he aprendido en 4 décadas dirigiendo esta empresa. Xiomara se quedó sin palabras. Era una propuesta que superaba sus expectativas más optimistas. Un reconocimiento a su valía que ni en sus sueños más ambiciosos habría imaginado cuando, apenas 2 años atrás, luchaba por mantener un techo sobre la cabeza de su hija. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, genuinamente intrigada. Hay personas en la empresa con mucha más antigüedad, más experiencia en el sector. Porque tienes algo que no se puede enseñar, Xiomara. Integridad y visión. Cualquiera puede aprender estrategias financieras o entender los entresijos del mercado. Pero esa capacidad tuya para ver el panorama completo, para tomar decisiones difíciles sin perder de vista el impacto humano, eso es innato. Hizo una pausa, mirándola con intensidad. Además, he visto cómo te has reconstruido después de una crisis personal que habría derrotado a muchos. Esa resiliencia es exactamente lo que necesita quien dirija una empresa en tiempos inciertos.
La conversación continuó, entrando en detalles sobre cómo se implementaría este plan de sucesión, qué formación específica recibiría, qué áreas necesitaba reforzar. Pero una parte de la mente de Xiomara estaba en otro lugar, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir, el giro extraordinario que había dado su vida en tan poco tiempo. Esa noche, mientras desempacaba las últimas cajas en su nuevo apartamento con ayuda de Amalia, le contó sobre la propuesta de Ortega. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, mamá? Amalia detuvo su tarea de organizar libros para mirarla con ojos brillantes. Pasaste de ser abandonada con una nota a estar en línea para dirigir una empresa con cientos de empleados. Es como una película, pero mejor, porque es real. Xiomara sonrió, conmovida por el entusiasmo de su hija. Era cierto, había algo casi cinematográfico en su trayectoria reciente. Pero sabía que detrás de esa aparente historia de éxito instantáneo había habido muchas noches de insomnio, días de agotamiento, momentos de duda profunda. Nada había sido fácil o automático. Cada paso había requerido esfuerzo, determinación y, en muchos casos, el apoyo crucial de personas que creyeron en ella cuando ella misma dudaba. Ojalá fuera todo tan sencillo como suena ahora, comentó, sentándose junto a Amalia en el sofá recién desembalado. Hubo momentos muy oscuros, momentos en que no veía salida. Lo sé, mamá. Estuve allí, ¿recuerdas? Amalia apoyó la cabeza en su hombro, en un gesto que recordaba a cuando era niña. Por eso es tan especial lo que has conseguido. No fue suerte ni casualidad. Fue tu esfuerzo, tu inteligencia, tu dignidad ante la adversidad. Xiomara abrazó a su hija, sintiendo una gratitud inmensa por tenerla a su lado, por haber podido proporcionarle el futuro que merecía, a pesar de todos los obstáculos. Por un instante fugaz, pensó en Renato, en lo mucho que se estaba perdiendo, al no ser parte de la vida de esta joven extraordinaria. Pero rápidamente apartó ese pensamiento. El pasado era pasado, y ella había aprendido a mirar hacia adelante. En las semanas siguientes, Xiomara se sumergió en su nuevo rol con la determinación y meticulosidad que la caracterizaban. Viajó a las diferentes sedes, conoció a los equipos locales, identificó áreas de mejora y oportunidades de sinergia. Bajo su dirección, la comunicación entre filiales mejoró notablemente, y los procesos comenzaron a estandarizarse sin perder la flexibilidad necesaria para adaptarse a los mercados locales. Durante uno de esos viajes, tuvo un encuentro inesperado. Estaba en un restaurante de Valencia, cenando con Jorge Llopis para ponerse al día con los avances de la filial, cuando lo vio. Renato, sentado a varias mesas de distancia, cenando solo con un libro como única compañía. Se veía mejor que la última vez que lo había visto, más saludable, aunque seguía habiendo en él una especie de melancolía permanente. Él levantó la vista, como sintiendo su mirada, y sus ojos se encontraron. Hubo un momento de reconocimiento mutuo, un instante suspendido en el tiempo. Renato esbozó una sonrisa tímida y levantó levemente la mano en un gesto de saludo. Xiomara respondió con un asentimiento cortés pero distante. ¿Todo bien?, preguntó Jorge, notando su momentánea distracción. Sí, perfectamente, respondió ella volviendo su atención a la conversación. Cuéntame más sobre ese nuevo cliente del sector hotelero. Lo que sorprendió a Xiomara no fue tanto el encuentro en sí, sino su propia reacción a él. No sintió la punzada de dolor que solía acompañar cualquier pensamiento sobre Renato. No hubo ira, ni tristeza, ni siquiera resentimiento. Solo una especie de indiferencia tranquila, la constatación de que esa persona que una vez había sido el centro de su universo ahora era apenas una figura periférica, un capítulo cerrado en el libro de su vida. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado, no solo externamente sino en su interior. La mujer desesperada que había quedado paralizada por el abandono ya no existía. En su lugar estaba una Xiomara nueva, forjada en el fuego de la adversidad, templada por la experiencia,
consciente de su propio valor. Una mujer que ya no definía su identidad a través de sus relaciones, sino a través de sus acciones, sus valores, sus logros. Y con esa certeza cálida en el pecho, con esa confianza que solo nace de haber tocado fondo y haberse levantado por pura fuerza de voluntad, Xiomara se durmió, soñando no con el pasado que había perdido, sino con el futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Capítulo 8. Asociación y pequeños triunfos. La sede de construcciones. Ortega ocupaba un edificio modesto pero bien mantenido en una zona industrial a las afueras de Madrid. Xiomara llegó con 20 minutos de antelación, tiempo que dedicó a tranquilizarse en un pequeño café cercano. Su reflejo en el espejo del baño le devolvió la imagen de una mujer nerviosa pero digna, con la determinación brillando en sus ojos oscuros. La recepcionista, una joven con aire eficiente, la anunció y la condujo a una sala de reuniones donde esperaba Ramiro Ortega. El dueño de la constructora resultó ser un hombre de unos 60 años, de complexión fuerte, con el rostro curtido de quien ha pasado buena parte de su vida en obras, y el ademán directo de quien no tiene tiempo que perder. «Así que usted es la protegida de Héctor», dijo a modo de saludo con un apretón de manos firme. «Me ha hablado muy bien de usted. Dice que tiene madera para los números». La entrevista comenzó de manera formal, con preguntas típicas sobre su formación y experiencia. Xiomara respondió con honestidad, sin ocultar el largo paréntesis en su carrera, ni dramatizar las circunstancias que la habían llevado a buscar empleo nuevamente. Cuando llegaron a las cuestiones técnicas, admitió sus limitaciones actuales, pero destacó su disposición a aprender y actualizarse. «Mire, señora Mendoza», dijo Ortega después de más de una hora de conversación, «voy a serle franco. Necesitamos a alguien que pueda operar de forma independiente lo antes posible. No tenemos tiempo ni recursos para una formación prolongada». El corazón de Xiomara se hundió ante esas palabras, tan parecidas a las que había escuchado en entrevistas anteriores. Una vez más, su falta de experiencia reciente jugaba en su contra. «Sin embargo», continuó Ortega, «Héctor insiste en que usted tiene un potencial que sería estúpido desaprovechar, y en todos estos años, nunca he visto a Héctor equivocarse al juzgar a una persona». Hizo una pausa, evaluándola con esa mirada penetrante que seguramente había afinado en décadas de negociaciones duras. «Le propongo algo diferente. No puedo ofrecerle el puesto de asistente contable que estamos buscando, al menos no todavía. Pero tenemos un proyecto especial, que quizás le interese». Ortega le explicó que la empresa había crecido en los últimos años y que su departamento administrativo se había vuelto menos eficiente. Sospechaban que había gastos innecesarios, procesos redundantes, tal vez incluso pequeñas irregularidades. Necesitaban a alguien que, con ojos frescos pero conocimientos sólidos, revisara todo el sistema y propusiera mejoras. Sería un contrato por obra, 3 meses para empezar. La paga no es extraordinaria, pero es justa, y si logra identificar áreas de mejora significativas, hablaremos de una posición permanente. Xiomara asimiló la propuesta con una mezcla de alivio y aprensión. No era lo que esperaba, un puesto estable desde el principio, pero era una oportunidad real, con un salario que, aunque modesto, superaba con creces lo que ganaba en sus múltiples trabajos actuales. ¿Cuándo necesitaría que empezara?, preguntó, calculando mentalmente cómo reorganizar sus compromisos actuales. «El lunes que viene. Le daríamos acceso a todos los departamentos, pero reportaría directamente a mí. Nadie más sabría exactamente qué está buscando. Así obtendríamos una visión más honesta de cómo funcionan las cosas». Xiomara aceptó sin dudarlo. Mientras firmaba los documentos preliminares, una sensación extraña pero reconfortante se instaló en su pecho. Por primera vez desde que Renato se había marchado, sentía que no solo estaba sobreviviendo sino avanzando, construyendo algo nuevo con los escombros de su vida anterior. Al salir de la constructora, su primer impulso fue llamar a Héctor. Le contó los detalles de la entrevista
y le agradeció profusamente la oportunidad que le había facilitado. «No me dé las gracias, Xiomara», respondió él con su habitual modestia. «Yo solo abrí una puerta. Usted es quien ha entrado por su propio pie. Ramiro no hace caridad. Si le ha ofrecido el proyecto es porque realmente cree que puede aportar valor». Esa tarde, cuando le dio la noticia a Amalia, su hija la abrazó con una fuerza que casi la dejó sin respiración. «¿Ves, mamá? Te dije que lo conseguirías. Eres la persona más valiente que conozco». El lunes siguiente, Xiomara se presentó en Construcciones Ortega con una mezcla de nerviosismo y determinación. Le asignaron un pequeño escritorio en una esquina del departamento administrativo, con un ordenador y acceso a todos los archivos de la empresa. Su trabajo consistiría en revisar sistemáticamente cada área: compras, nóminas, facturación, gestión de activos, buscando ineficiencias y proponiendo mejoras. Los primeros días fueron abrumadores. La cantidad de información era enorme, y los sistemas, aunque no excesivamente complejos, le resultaban ajenos. Pero Xiomara aplicó la misma tenacidad que la había mantenido a flote en los peores momentos. Se quedaba después de su horario, estudiaba manuales en casa, consultaba discretamente con Héctor cuando algún concepto le resultaba especialmente confuso. Poco a poco, comenzó a detectar patrones, inconsistencias, áreas donde la empresa perdía dinero sin darse cuenta. Un proveedor que cobraba precios diferentes por el mismo material dependiendo del proyecto. Procesos administrativos duplicados, que consumían horas innecesarias. Un sistema de archivo que dificultaba encontrar documentación crucial en momentos clave. A las 3 semanas de haber comenzado, Xiomara solicitó una reunión con Ortega para presentarle sus primeros hallazgos. Con la ayuda de Amalia, había preparado una presentación sencilla pero efectiva, con datos concretos y propuestas claras. Si implementan estas 5 medidas, concluyó tras explicar detalladamente sus observaciones, estimo que podrían ahorrar entre un 8 y un 10% en costes operativos anuales. Y lo más importante, no requieren inversiones significativas, solo ajustes en la forma de trabajar. Ortega, que había escuchado en silencio con el ceño ligeramente fruncido, se reclinó en su silla cuando ella terminó. Pasaron unos segundos que a Xiomara le parecieron eternos. Impresionante, señora Mendoza, especialmente considerando el poco tiempo que lleva con nosotros. Su tono era neutro, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Quiero que elabore un plan detallado para implementar estas mejoras, y necesito que se encargue personalmente de supervisar el proceso. Ese pequeño voto de confianza fue para Xiomara como una inyección de energía. Durante las semanas siguientes, dividió su tiempo entre seguir investigando nuevas áreas de mejora y comenzar a implementar los cambios ya aprobados. No fue fácil. Algunos empleados veteranos resistían las modificaciones. Veían con recelo a esta mujer que había aparecido de la nada y ahora cuestionaba métodos que llevaban años utilizando. Marina Durán, la jefa de administración, era la más abiertamente hostil. Una mujer de mediana edad, eficiente pero inflexible, que veía en las propuestas de Xiomara una crítica implícita a su gestión. Estos cambios solo van a generar más problemas, comentaba en voz lo bastante alta para que Xiomara la escuchara desde su escritorio. Cuando lleves 20 años aquí como yo, entenderás por qué hacemos las cosas así. En lugar de confrontarla directamente, Xiomara optó por un enfoque diferente. Comenzó a consultar a Marina sobre ciertos aspectos del trabajo, mostrando un respeto genuino por su experiencia. Le explicaba sus propuestas no como correcciones, sino como posibles mejoras, siempre dejando claro que valoraba su opinión. Marina, tú conoces esta empresa como nadie. Por eso quería preguntarte, ¿crees que este nuevo sistema de archivo facilitaría encontrar facturas antiguas cuando hay reclamaciones? Poco a poco, la hostilidad de Marina fue dando paso a una cooperación reticente y, eventualmente, a un respeto profesional mutuo. No se convirtieron en amigas, pero desarrollaron una dinámica de trabajo efectiva. A medida que los cambios empezaban a mostrar resultados tangibles,
La actitud general hacia Xiomara fue cambiando. Ya no era vista como una intrusa, sino como alguien que aportaba valor. Incluso comenzó a recibir consultas espontáneas de compañeros que buscaban su opinión sobre diversos aspectos del trabajo. Cuando se acercaba el final de su contrato inicial de 3 meses, Ortega la convocó nuevamente a su despacho. Xiomara entró con una carpeta llena de informes que detallaban los resultados de las mejoras implementadas y nuevas propuestas para el futuro. «No hace falta que me muestre todo eso, señora Mendoza», dijo Ortega antes de que ella pudiera abrir la carpeta. «Los números hablan por sí solos. Hemos reducido costes, mejorado procesos, incluso el ambiente de trabajo parece más eficiente». Hizo una pausa, evaluándola con esa mirada penetrante tan característica. «Su periodo de prueba ha sido más que satisfactorio. Quiero ofrecerle un puesto permanente como coordinadora de eficiencia operativa, reportando directamente a mí». Xiomara sintió que el corazón le daba un vuelco. Un puesto estable, con un salario digno, en un ambiente profesional donde su trabajo era valorado. Era mucho más de lo que se había atrevido a esperar cuando comenzó esta aventura. «Gracias, señor Ortega. No le decepcionaré. Estoy seguro de ello. Y hay algo más». Ortega abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. «Esto es un bono por los ahorros que ya ha generado para la empresa. Considérelo un reconocimiento a su excelente trabajo». Esa tarde, al salir de la oficina con el sobre firmemente sujeto en su bolso, Xiomara caminó sin rumbo fijo durante un rato, intentando asimilar todo lo ocurrido. Finalmente se detuvo en un pequeño parque y se sentó en un banco. Abrió el sobre y contempló la cantidad. Era más dinero del que había visto junto en los últimos meses. Suficiente para pagar 2 meses de alquiler, y aún sobraría para los libros del primer semestre de Amalia en la universidad. Las lágrimas brotaron silenciosas, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor o desesperación. Eran de alivio, de orgullo, de un sentimiento que había olvidado: esperanza. Tomó su teléfono y llamó a Héctor para compartir la buena noticia. Después a Amalia, quien gritó de alegría al otro lado de la línea. Esa noche, madre e hija celebraron con una cena modesta pero festiva en casa. Habían comprado ingredientes para hacer sancocho, ese plato colombiano que tanto extrañaban y que rara vez se permitían por su coste. Mientras cocinaban juntas, riendo y recordando anécdotas del pasado, Xiomara se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Ya no se sentía como una víctima del destino, sino como la protagonista de su propia historia. Una historia que, contra todo pronóstico, comenzaba a tomar un giro inesperadamente positivo. El marido que la abandonó en su cumpleaños, años después, pidió trabajo en su empresa. ¿Puedes creer que ese cobarde la dejó con solo una nota en su cumpleaños número 45? Las palabras resonaban como martillazos en los oídos de Xiomara Mendoza, mientras su hermana Valeria relataba la tragedia a otra vecina en el pasillo del edificio. Xiomara se quedó inmóvil detrás de la puerta entreabierta, con las mejillas ardiendo de vergüenza y el corazón encogido como un puño cerrado. Apenas unas horas antes, se había despertado con la ilusión infantil que solo los cumpleaños provocan. Incluso a su edad, había planeado cada detalle. El mantel bordado que solo usaban en ocasiones especiales cubriendo la mesa del comedor, las servilletas de tela dobladas con esmero, y en el centro, un pequeño jarrón con dalias naranjas y amarillas que había comprado el día anterior en el mercado. La tarta de chocolate y almendras, su favorita, reposaba en la nevera, y la casa olía a guiso de pollo con cilantro y comino, ese aroma que le recordaba a su madre y a su infancia en Barranquilla. El apartamento en Madrid, aunque modesto, y, con las paredes desconchadas en algunas esquinas, brillaba de limpio. Lo había fregado todo entre suspiros de cansancio y sonrisas de anticipación. Esperaba a sus amigos más cercanos para celebrar con una cena, nada ostentoso. Los tiempos no estaban para lujos, con Renato desempleado desde hacía 8 meses y ella manteniendo la casa con trabajos esporádicos de contabilidad que conseguía gracias a antiguas conexiones. Pero era su cumpleaños, y quería festejarlo
con dignidad. Cuando fue a despertar a Renato, encontró solo el hueco de su cuerpo en la cama y un papel doblado sobre la almohada. Sus dedos temblaron al desdoblar la nota escrita con una caligrafía apresurada y nerviosa. Xiomara, no puedo seguir viviendo esta mentira. Necesito encontrarme a mí mismo, buscar mi propio camino. No soy feliz, no lo he sido en mucho tiempo. Perdóname por la forma, pero no tenía el valor de mirarte a los ojos. No me busques. Dile a Amalia que la quiero. Renato. El papel se arrugó entre sus dedos mientras su mente intentaba procesar aquellas palabras frías y definitivas. Corrió al armario, vacío. La mitad de la ropa había desaparecido. En el cajón donde guardaban los documentos importantes, faltaba el pasaporte de él. Marcó su número con dedos temblorosos. El teléfono estaba apagado. Cuando abrió la aplicación del banco para comprobar sus finanzas, un gemido animal escapó de su garganta. La cuenta conjunta, donde guardaban los ahorros de toda una vida, mostraba un saldo de apenas 87 euros. El día anterior tenían poco más de 12.000 euros. El dinero que con tanto esfuerzo habían logrado reunir para los estudios universitarios de Amalia, su hija de 17 años. Apoyada contra la pared del pasillo, se dejó caer lentamente hasta quedar sentada en el suelo frío. Afuera, Madrid despertaba con su habitual bullicio, ajena a la catástrofe que acababa de destruir 20 años de matrimonio, 20 años de construir juntos, de criar a una hija, de superar dificultades como inmigrantes colombianos, de soportar la nostalgia y el desarraigo, todo reducido a un papel arrugado y una cuenta bancaria vacía. En la habitación contigua, Amalia aún dormía, inconsciente de que su mundo también acababa de cambiar para siempre. Los invitados nunca llegaron a tocar el timbre. Xiomara, con ojos enrojecidos y voz temblorosa, había llamado uno por uno cancelando la reunión. Una gripe repentina, una mentira piadosa para evitar explicaciones que ni ella misma entendía, todavía. La tarta de chocolate permanecía intacta en la nevera, como un monumento irónico a una celebración que nunca ocurriría. Sentada en el sofá raído que Renato y ella habían comprado de segunda mano cuando llegaron a España, Xiomara observaba cómo el sol de la tarde se colaba por la ventana, dibujando sombras alargadas en el suelo. Le había costado horas encontrar las palabras para explicarle a Amalia que su padre se había marchado, posiblemente para no volver. La adolescente había reaccionado primero con incredulidad, luego con una rabia explosiva que se transformó rápidamente en un llanto desgarrador que parecía no tener fin. ¿Cómo ha podido hacernos esto, mamá? ¿Por qué? ¿A dónde ha ido? ¿Va a volver? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, y cada una era como un cuchillo que se hundía más profundo en el pecho de Xiomara. Ahora, agotada por el llanto, Amalia dormitaba en su habitación, con la cara hinchada y los auriculares puestos, su escudo contra un mundo que repentinamente se había vuelto hostil e incomprensible. Xiomara contemplaba sus manos, esas manos que durante años habían preparado la comida favorita de Renato, que habían acariciado su espalda durante noches de preocupación, que habían sostenido la suya cuando el médico confirmó el embarazo de Amalia. Manos que ahora parecían inútiles, abandonadas. Un sollozo silencioso sacudió su cuerpo cuando recordó la última vez que habían hecho el amor, apenas una semana antes. ¿Cómo era posible que él ya estuviera planeando marcharse, mientras sus cuerpos se entrelazaban en una intimidad que ella había creído sincera? El apartamento, que siempre le había parecido acogedor a pesar de su tamaño reducido, ahora se sentía como una cárcel asfixiante. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto era un testigo mudo de la vida compartida que ahora se desmoronaba, como un castillo de naipes. Desde la repisa, la foto de su boda la miraba con una burla cruel. Ella con un sencillo vestido blanco, él con su mejor traje, ambos sonriendo con esa mezcla de felicidad y nerviosismo propia de quienes creen que tienen toda una vida por delante para amarse. Frente a ella, sobre la mesa, había colocado su título de contadora y la convalidación española que tanto le había costado conseguir. Documentos que había relegado a un cajón cuando decidió quedarse en casa cuidando de Amalia,
mientras Renato desarrollaba su carrera. Una decisión que ahora se revelaba como un error catastrófico. Habían acordado que, cuando Amalia fuera mayor, ella retomaría su carrera profesional. Pero los años pasaron, las oportunidades se desvanecieron y su experiencia quedó obsoleta. Ahora, a los 45 años, con un marido que la había abandonado y una hija a punto de entrar en la universidad, tenía que encontrar la manera de mantenerse a flote en un país que, a pesar de llevar más de una década viviendo en 1900, él, a veces aún la trataba como una extraña. El timbre del teléfono la sobresaltó. Era doña Carmen, la anciana del 5º piso para quien llevaba las cuentas domésticas cada mes. Hablar con ella fue como un puñetazo de realidad. Tenía que pagar el alquiler en menos de 2 semanas y apenas contaba con esos 87 euros en el banco. La pensión que Carmen le pagaba, unos 30 euros por organizar sus facturas y ayudarle con los trámites bancarios, parecía ahora una cantidad ridícula frente al abismo económico que se abría ante ella. Esa noche, sentada sola en la mesa del comedor que horas antes había preparado con tanta ilusión, Xiomara contempló la tarta de cumpleaños intacta. Con un gesto mecánico, apagó la vela solitaria que había encendido y hundió el tenedor en el bizcocho. El sabor dulce contrastaba con la amargura que inundaba su boca, con las lágrimas que caían silenciosas sobre el plato. En la soledad de su cocina, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, hizo la única promesa que importaba. Su hija no pagaría por esta traición. De alguna manera, encontraría la fuerza para seguir adelante. Las primeras luces del amanecer encontraron a Xiomara sentada junto a la ventana, con una taza de café frío entre las manos y la mirada perdida en el horizonte de tejados madrileños. No había dormido. Las pocas veces que el agotamiento la venció, las pesadillas la despertaron casi de inmediato. Sueños en los que corría tras Renato por calles interminables, o donde se ahogaba mientras él la observaba desde la orilla sin tenderle una mano. La casa estaba sumida en ese silencio pesado que sigue a las catástrofes, como si hasta los objetos guardaran un respetuoso luto. Xiomara se levantó con movimientos lentos, como una anciana, y se dirigió al mueble del salón. Del cajón inferior sacó un álbum de fotos que hacía años no revisaba, una reliquia de tiempos analógicos que habían mantenido por nostalgia. Las primeras páginas mostraban a una Xiomara veinteañera, con el pelo más largo y una sonrisa despreocupada. En la Universidad de Barranquilla, donde conoció a Renato, él, con su rostro afilado y esa mirada entre tímida y soñadora, aparecía en casi cada imagen. Estudiando juntos bajo un árbol, celebrando la graduación, abrazados en la playa. Parecían personajes de otra vida, protagonistas de una historia que ya no le pertenecía. Se detuvo en una fotografía tomada el día que decidieron emigrar a España. Estaban en el aeropuerto, rodeados de familiares con rostros contradictorios, entre la tristeza de la despedida y el orgullo de verlos partir hacia un futuro supuestamente mejor. Renato sostenía los billetes de avión como si fueran trofeos, y ella se aferraba a su brazo con esa mezcla de terror y esperanza que solo conocen quienes abandonan su tierra. Te prometo que todo saldrá bien, mi amor. Vamos a construir una vida mejor, lejos de la violencia y la inestabilidad. Nuestros hijos crecerán en un país donde tendrán oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Las palabras de Renato aquella noche, susurradas en la intimidad de su habitación mientras hacían las maletas, resonaban ahora con una ironía punzante. Ella le había creído. Había dejado atrás a sus padres ya mayores, a sus hermanos, sus amistades, el olor de su tierra y el sonor de su mar por seguir ese sueño compartido, que ahora se revelaba como una estafa emocional. Un ruido la sobresaltó. Era Amalia, que entraba al salón con el rostro marcado por el llanto nocturno. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?». La pregunta, directa y descarnada como solo podía serlo en boca de una adolescente, la golpeó con fuerza. Xiomara cerró el álbum de golpe, como si quisiera encerrar allí esos recuerdos que ahora solo servían para incrementar el dolor. «Seguir adelante, mi niña.
No nos queda otra opción. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Quizás porque la presencia de su hija activaba ese instinto primario de protección que superaba cualquier dolor personal. Pero cuando Amalia se marchó a la ducha, Xiomara volvió a hundirse en el sofá, esta vez asaltada por recuerdos más recientes y dolorosos. La discusión de hacía 3 meses, cuando Renato llegó tarde una noche más, con el aliento oliendo a cerveza y excusas cada vez menos convincentes sobre reuniones de trabajo. La manera en que últimamente revisaba el móvil con nerviosismo, cuando estaba a su lado, cómo lo silenciaba repentinamente. Las llamadas que atendía saliendo al balcón, en susurros, todas señales que ella había elegido ignorar, prefiriendo creer en una crisis pasajera y no en la traición definitiva que ahora resultaba evidente. Lo que más dolía no era solo la partida, sino la planificación que había detrás. Renato no se había marchado en un arrebato de locura temporal. Había calculado meticulosamente su escape, vaciando poco a poco las cuentas bancarias, posiblemente preparando documentos, buscando pasajes de avión. Todo mientras compartían la mesa, la cama, la vida. Y luego estaban las promesas incumplidas. La universidad de Amalia, que ahora parecía un sueño inalcanzable. La posibilidad de que ella retomara sus estudios de posgrado en contabilidad fiscal, algo que llevaba años posponiendo. El viaje a Colombia para visitar a la familia, aplazado repetidamente por problemas económicos. Y la más dolorosa de todas, el juramento de amor eterno, ese contigo siempre, pase lo que pase, que Renato le susurraba en las noches de incertidumbre, cuando la vida en un país extranjero se hacía cuesta arriba. Xiomara se levantó de golpe, como si quisiera escapar físicamente de sus pensamientos. El apartamento la asfixiaba con tantos recuerdos. Necesitaba aire, necesitaba moverse, pero sobre todo, necesitaba un plan. No podía permitirse el lujo de hundirse en la autocompasión cuando la realidad más brutal la acechaba. En menos de 2 semanas debía pagar el alquiler, y el mes siguiente, y el siguiente. Amalia necesitaba terminar el bachillerato, necesitaba comer, vestirse, tener un techo seguro, y todo eso dependía ahora únicamente de ella, de sus capacidades, de su fuerza. Mientras el agua de la ducha corría al otro lado del pasillo, Xiomara se miró en el espejo del recibidor. No reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, con ojeras profundas y el semblante desencajado. Algo murió en ella en ese momento, algo que tenía que ver con la inocencia, con la confianza, con el amor romántico. Pero también algo nació, una determinación fiera, primitiva, la de una mujer que acaba de comprender que está sola en un mundo hostil y que no tiene más opción que luchar. El calendario en la cocina marcaba ya 12 días desde la partida de Renato, 12 días que parecían una eternidad. El primer envite del dolor agudo había dado paso a una tristeza sorda, constante, que se mezclaba con momentos de pánico puro cuando Xiomara pensaba en el futuro inmediato. Las llamadas al teléfono de Renato seguían desviándose al buzón de voz. Los mensajes quedaban sin respuesta. El hombre que había compartido su vida durante 20 años se había esfumado sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. La noche anterior, Xiomara había tomado la decisión más difícil: llamar a su hermana Valeria en Colombia para pedirle dinero prestado. La conversación fue un ejercicio de humillación. Tuvo que confesar toda la verdad, escucharlos, te lo dije, apenas disimulados. Valeria nunca había confiado plenamente en Renato. Soportar el silencio incómodo cuando mencionó la cantidad que necesitaba. Al final, su hermana prometió enviarle lo que pudiera, pero ambas sabían que no sería suficiente. La familia en Colombia tenía sus propias dificultades económicas, y el peso colombiano valía poco frente al euro. Esa mañana, sentada en 1900, la minúscula cocina del apartamento, Xiomara revisaba por enésima vez sus cuentas en un cuaderno desgastado. El alquiler vencía en 2 días, y apenas tenía 1/3 del importe. La compra de alimentos se había reducido a lo esencial, y, aún así, la nevera mostraba espacios vacíos que antes nunca había visto.
Había llamado a todas sus antiguas clientas de contabilidad doméstica, ofreciendo servicios a precios rebajados, pero la mayoría ya tenían quien les llevara las cuentas, o simplemente no podían permitirse ese lujo en tiempos de crisis. ¿Mamá? La voz de Amalia la arrancó de sus cálculos desesperados. Su hija estaba en el umbral, con el uniforme del instituto impecable como siempre y una expresión que intentaba ser adulta, pero que revelaba el miedo de una niña. He estado pensando, podría dejar los estudios este año y buscar trabajo, quizás en una tienda o dando clases particulares. Ni hablar. La respuesta de Xiomara fue cortante, más de lo que pretendía. Suavizó el tono al continuar. Tu única obligación ahora es terminar el bachillerato con buenas notas, mi amor. De lo demás me encargo yo. Pero mamá, solo quedan 2 meses de curso, y hay familias donde los hijos ayudan cuando hay problemas. Amalia se había sentado frente a ella, con esa mezcla de inocencia y precocidad tan propia de los 17 años. Xiomara extendió la mano sobre la mesa y tomó la de su hija. Notó los dedos largos y finos, las uñas cuidadas que tanta atención recibían. Era una mano que debía sostener libros, teclear en ordenadores, quizás algún día firmar contratos importantes. No una mano para fregar platos ajenos o atender mesas por propinas miserables. Mírame bien, Amalia. No voy a permitir que tu padre nos arrebate también tu futuro. Tú vas a estudiar, vas a ir a la universidad, vas a tener la vida que mereces. Cada palabra estaba cargada de una determinación que Xiomara no sabía que poseía. Cuando Amalia se marchó al instituto, Xiomara se quedó contemplando el cuaderno de cuentas. Al lado, como una burla del destino, estaba el catálogo de la Universidad Complutense que habían estado revisando semanas atrás, soñando con las posibles carreras para Amalia: ingeniería, arquitectura, medicina, todas opciones que requerían recursos que ya no tenían. El timbre sonó, arrancándola de sus pensamientos sombríos. Al abrir la puerta, se encontró con don Emilio, el administrador del edificio, un hombre calvo y rechoncho con perpetuo olor a tabaco rancio. Buenos días, señora Mendoza. Lamento molestarla, pero vengo por el asunto del contrato de alquiler. Como sabrá, se vence este mes y el propietario quiere revisarlo. Su tono falsamente amable no ocultaba la verdadera intención: verificar si podría seguir pagando ahora que estaba sola. Xiomara lo invitó a pasar con una cortesía mecánica. Mientras don Emilio inspeccionaba el apartamento con ojos críticos, ella sentía que cada grieta en la pared, cada mueble desgastado, gritaba su nueva condición de mujer vulnerable, de presa fácil. Cuando el administrador mencionó casualmente que, dada la situación actual del mercado inmobiliario, habría que ajustar un poco el precio, Xiomara supo que estaba ante una amenaza apenas velada. Lo consultaré con mi abogado, mintió con una seguridad que la sorprendió a ella misma. No tenía ningún abogado, apenas podía permitirse comprar pan cada día, pero algo en su interior se rebeló contra la idea de mostrarse indefensa ante aquel hombre. Después de que don Emilio se marchara, con la promesa de volver en unos días para aclarar la situación, Xiomara se sentó en el suelo de la sala, con la espalda apoyada contra la pared. El apartamento nunca le había parecido tan vacío, tan frío. Un sollozo brotó de su garganta, seguido de otro, y otro más, hasta que su cuerpo entero se convulsionaba en un llanto que parecía provenir de un lugar primario, animal, un dolor que trascendía las lágrimas. Cuando el llanto finalmente amainó, el silencio del apartamento pareció aún más opresivo. Xiomara se arrastró hasta el dormitorio y se tendió en la cama, esa cama que ahora parecía demasiado grande para ella sola. El agotamiento emocional la sumió en un sopor inquieto, un estado entre la vigilia y el sueño, donde las preocupaciones se transformaban en pesadillas difusas. Fue el sonido de un mensaje en el móvil lo que la despertó. Lo tomó con dedos, temblorosos, con el corazón acelerado ante la posibilidad de que fuera Renato. Pero no era él. Era doña Pilar, una anciana para quien había llevado las cuentas esporádicamente.
El mensaje era breve. Xiomara, necesito tu ayuda urgente con unos papeles. ¿Puedes venir mañana? Te pagaré bien. Algo se removió en el pecho de Xiomara mientras leía esas palabras. No era gran cosa, probablemente apenas unos euros por un trabajo puntual, pero era algo, un pequeño asidero en el abismo, una mínima luz en la oscuridad. Con dedos torpes por la emoción, respondió afirmativamente. Mientras se levantaba para preparar algo de comer antes de que Amalia regresara del instituto, su mirada se detuvo en un viejo cuaderno abandonado en la mesita de noche. Era un diario que había comenzado a escribir cuando llegaron a España, lleno de esperanzas, miedos y reflexiones sobre su nueva vida. Abandonado hacía años cuando la rutina se impuso. Por alguna razón que no alcanzaba a comprender, tomó el cuaderno y lo abrió en una página al azar. Sus propias palabras escritas 15 años atrás parecían un mensaje del pasado. A veces tengo tanto miedo de fracasar en este país extraño, pero luego recuerdo que ya he sido valiente una vez al dejarlo todo para venir aquí, y si pude ser valiente una vez, puedo serlo de nuevo. Xiomara cerró el cuaderno con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. Allí, en ese apartamento silencioso que olía a ausencia, sintió que algo minúsculo pero vital comenzaba a agitarse en su interior. No era esperanza, era demasiado pronto para eso. Quizás era simplemente instinto de supervivencia, ese impulso primitivo que hace que un animal herido siga luchando incluso cuando todo parece perdido. Fuera lo que fuese, se aferró a ello como un náufrago a una tabla en la inmensidad del Tientensio, océano. La mañana despuntaba con un cielo plomizo sobre Madrid cuando Xiomara se sentó frente al ordenador desgastado que compartía con Amalia. Era sábado, apenas las 6 de la mañana, pero el sueño la había abandonado hacía horas. Con movimientos metódicos, abrió un documento de Word y comenzó a teclear. Curriculum vitae, Xiomara Mendoza Fajardo. Contempló el encabezado, durante largos minutos, con el cursor parpadeando como un latido nervioso en la pantalla. ¿Qué podía escribir después? ¿Cómo resumir una vida profesional interrumpida hace casi 2 décadas? ¿Qué valor tendría en el mercado laboral español una mujer colombiana de mediana edad, con un título convalidado, pero sin experiencia reciente? La visita a doña Pilar el día anterior había sido reveladora. La anciana, con sus 80 y muchos años y una lucidez envidiable, necesitaba ayuda para organizar documentos relacionados con la herencia que dejaría a sus nietos. Mientras Xiomara ordenaba papeles y explicaba términos legales complejos en un lenguaje sencillo, algo despertó dentro de ella. La satisfacción del trabajo bien hecho, la conciencia de poseer conocimientos útiles, la certeza de que su cerebro seguía tan ágil como siempre. «Tienes madera para esto, Xiomara», le había dicho doña Pilar mientras le servía un té en una taza de porcelana fina. «Explicas las cosas de manera que hasta yo, con mis achaques y mi edad, puedo entenderlas. Deberías dedicarte a esto profesionalmente». Esas palabras, pronunciadas con la honestidad brutal que solo los muy ancianos se permiten, habían estado dando vueltas en su cabeza toda la noche. ¿Y si realmente pudiera? ¿Y si en lugar de buscar empleo como limpiadora o cajera, opciones que ya había comenzado a contemplar con resignación, intentara recuperar su profesión? Con renovada determinación, comenzó a completar el currículum. Bajo experiencia laboral. Detalló los años en que trabajó como contadora en Barranquilla, las responsabilidades que tuvo, los logros que alcanzó. Luego, con honestidad pero sin autosabotaje, explicó el paréntesis dedicado a la crianza de su hija y el mantenimiento del hogar. Finalmente, incluyó los trabajos esporádicos de contabilidad doméstica que había realizado en Madrid, presentándolos no como pequeñas ayudas, sino como servicios profesionales a particulares. Cuando terminó, contempló el documento con una mezcla de orgullo y aprensión. Estaba lejos de ser impresionante, pero era honesto y mostraba a una mujer capaz, formada y con experiencia diversa. Lo imprimió en la vieja impresora que raramente usaban utilizando el último folio de calidad que quedaba en la casa.
A las 9, Amalia apareció en la cocina, sorprendida de encontrar a su madre ya vestida, maquillada y con un café a medio terminar. ¿Vas a algún sitio, mamá? Voy a buscar trabajo, respondió Xiomara con una determinación que no admitía dudas. He preparado mi currículum y voy a llevarlo a las asesorías fiscales y despachos contables del barrio. También he pensado en ofrecerme para dar clases particulares de contabilidad básica a estudiantes. Tu amiga Teresa está estudiando empresariales, ¿verdad? Quizás conozca a alguien que necesite apoyo. Amalia la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Desde la partida de Renato, era la primera vez que veía a su madre con ese brillo en los ojos, esa energía que durante días había estado sepultada bajo capas de dolor y miedo. Pero mamá, ¿no deberías buscar por internet? Ahora casi todo se hace online. Xiomara sonrió con una pizca de vergüenza. La brecha digital era real, y ella lo sabía. A sus 45 años, manejaba lo básico, pero el mundo de LinkedIn, InfoJobs y demás plataformas le resultaba tan ajeno como intimidante. Eso también lo haré, mi amor, pero primero quiero probar el contacto directo. A veces, verse cara a cara marca la diferencia. No mencionó que también era una forma de obligarse a salir del apartamento, de romper la espiral de autocompasión en la que había estado sumida. Necesitaba aire, calle, rostros humanos que no la miraran con lástima. Esa mañana, Xiomara recorrió el barrio de Lavapiés con una carpeta bajo el brazo y una dignidad recién rescatada. Entró en pequeñas asesorías fiscales, dejó su currículum, habló con recepcionistas y, en 2 ocasiones, logró breves entrevistas improvisadas con los propietarios. Nadie le ofreció un trabajo en el acto, pero tampoco hubo puertas cerradas en su cara. La llamaremos. Deje sus datos. Estamos en temporada baja, pero quizás en la campaña de la renta. Frases ambiguas que, sin embargo, alimentaban la pequeña llama de esperanza que había comenzado a arder en su pecho. Al mediodía, exhausta pero con una extraña euforia, se sentó en un banco del Parque del Retiro. A su alrededor, familias disfrutaban del sábado, parejas paseaban de la mano, ancianos alimentaban palomas. Vida normal, cotidiana. La clase de vida que ella había tenido hasta hace poco y que ahora parecía pertenecer a otro universo. Abrió el bolso y sacó un pequeño cuaderno que había comenzado esa mañana. En él había anotado meticulosamente cada lugar visitado, la persona con quien habló, las impresiones recibidas. También había una página titulada Plan de Acción, donde detallaba los pasos a seguir. Actualizar conocimientos fiscales españoles, mejorar habilidades informáticas, crear perfil profesional en línea, buscar cursos gratuitos o de bajo coste. La lista era larga, quizás demasiado ambiciosa, pero era un comienzo, un mapa para salir del abismo. Mientras guardaba nuevamente el cuaderno, su teléfono sonó. El nombre en la pantalla la sorprendió: Emiliana Quiroga. Era la dueña de una pequeña panadería junto a su edificio, una mujer robusta de origen gallego con quien había intercambiado apenas saludos cordiales durante años. Señora Mendoza, soy Emiliana, de la panadería El Molino. Me han dicho que está usted buscando trabajo y, bueno, mi sobrina que me ayudaba los fines de semana acaba de dejarlo porque se muda a Barcelona. No es gran cosa, solo sábados y domingos por la mañana, pero si le interesa. Xiomara sintió que el corazón le daba un vuelco. No era trabajo de oficina, no tenía nada que ver con su formación, pero era un ingreso estable, algo concreto entre tanta incertidumbre. Por supuesto que me interesa, señora Quiroga. ¿Cuándo podría empezar? ¿Mañana mismo le vendría bien? Le explicaré todo lo que necesita saber. No es complicado. Atender a los clientes, mantener la caja, preparar café. La paga no, es mucha, pero incluye el desayuno y puede llevarse el pan que sobre al final del día. Mientras caminaba de regreso a casa, Xiomara sentía una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, alegría y alivio por haber conseguido algo tan rápidamente. Por otro, una punzada de humillación al pensar en lo que diría Renato si,
La viera despachando barras de pan, cuando años atrás había dirigido el departamento contable de una empresa mediana en Colombia. Pero rápidamente apartó ese pensamiento. El orgullo no pagaba facturas ni ponía comida en la mesa. Y este era solo el primer paso, no el último. Al llegar al apartamento, encontró a Amalia estudiando en la mesa del comedor. Su hija levantó la mirada, expectante. «Tengo trabajo», anunció Xiomara con una sonrisa cansada pero genuina. «En la panadería de doña Emiliana los fines de semana. No es mucho, pero es un comienzo». Amalia se levantó de un salto y abrazó a su madre con fuerza. Era un abrazo diferente a los que habían compartido en los días anteriores. No un abrazo de consuelo, sino de celebración, de complicidad. Y además, continuó Xiomara mientras se separaban, la señora del tercero OB, doña Carmela, me ha pedido que le ayude con su declaración de la renta. Y don Julio, el profesor jubilado, del quinto, me ha dicho que podría darle clases de refuerzo a su nieto que estudia administración. Son trabajitos pequeños, pero si junto todo. Esa noche, mientras preparaban juntas una cena sencilla, Xiomara sintió que algo había cambiado dentro de ella. El dolor seguía ahí. La traición de Renato era una herida que tardaría en cicatrizar, pero ya no era lo único que definía su existencia. Había pasado de ser una víctima pasiva a una luchadora, de dejarse arrastrar por las circunstancias a intentar moldearlas. Era un cambio sutil pero profundo, como cuando un nadador exhausto que se ha estado hundiendo finalmente encuentra el ritmo que le permitirá llegar a la orilla, lentamente, pero con determinación. Más tarde, ya en la cama, mientras escuchaba la respiración regular de Amalia en la habitación contigua, Xiomara tomó su viejo diario. En una página en blanco escribió con letras grandes: «Día 1 de mi nueva vida». Debajo añadió: «Hoy he descubierto que soy más fuerte de lo que creía. No será fácil, pero voy a salir adelante. Por Amalia. Por mí».